Queridos espectadores, hoy les traigo una historia llena de misterio y tensión, donde la desaparición inexplicable de Kwang pone a todos en alerta. Mientras la verdad sigue oculta, la policía se ha movilizado con determinación, dispuesta a descubrir lo que realmente ocurrió sin dejar escapar ni un solo detalle. En un café cercano, varios sospechosos se reúnen charlando despreocupados como si no tuvieran miedo a la ley. Sus conversaciones sobre el caso, sobre lo que han hecho, son sorprendentes por lo tranquilos que se muestran, sin rastro de temor o culpabilidad. El jefe de policía, un hombre con años de experiencia, rápidamente organiza a su equipo. Les da instrucciones precisas, exigiendo que actúen con rapidez y sin dar tregua a los sospechosos. Los dividen en dos grupos, uno avanzará por el frente mientras que el otro se posicionará en la parte trasera rodeándolos sin que puedan escapar. Al principio, los sospechosos siguen charlando sin notar el peligro inminente que se les avecina. Se sienten seguros, confiados en que sus secretos siguen a salvo. Pero todo cambia en el instante en que uno de los criminales ve a los oficiales aproximándose y en un arrebato de pánico alerta a los demás. En ese momento, el juego se convierte en una carrera por salvarse. A pesar de que la policía ya tenía todo planeado capturar a los criminales, no será tarea fácil. Usando su experiencia y habilidades, comienzan a perseguirlos con determinación. Aunque saben cada movimiento de los fugitivos, no pueden atraparlos de inmediato. Los delincuentes se dispersan por callejones y rincones complicados de la ciudad, pero la policía no los pierde de vista. Uno a uno, los criminales son acorralados y arrestados, mientras el jefe, con una calma imperturbable, dirige la operación con precisión. Cada paso está cuidadosamente planeado, asegurándose de que ningún sospechoso logre escapar. Poco a poco, los fugitivos se dan cuenta de que ya no hay salida. Uno es detenido en la entrada de un callejón, otro en un rincón apartado, hasta que finalmente todos son capturados y llevados a la comisaría. Con cada arresto, la ciudad recupera la paz que había perdido. Finalmente, después de una larga y tensa persecución, el caso se cierra, dejando tras de sí una sensación de justicia alcanzada y seguridad restablecida. Linda no podía olvidar a Kwang. Aunque los días seguían pasando, y aunque ella intentaba sumergirse en la rutina ajetreada de su trabajo y en otras relaciones, su figura seguía apareciendo en su mente como una sombra persistente que no lograba alejar. Cada vez que llegaba la noche, cuando todo a su alrededor se calmaba, su corazón se apretaba al recordarlo. Todos los días se preguntaba si él la recordaba, si sentía algo similar a lo que ella sentía. A pesar de todos sus esfuerzos por distraer su mente pasando tiempo con amigos, viajando, cambiando de aires, nada podía llenar el vacío que Kwang había dejado en su corazón. No podía borrar las imágenes de él, ni los dulces momentos que compartieron juntos. Cada vez que lo recordaba, esas emociones se despertaban y volvía a esos días como si todo acabara de suceder. La sensación de anhelo crecía con fuerza fuera de su control. Linda no sabía dónde estaba Kwang, si estaba a salvo, si estaba pasando por momentos felices, ni si alguna vez tendrían la oportunidad de encontrarse nuevamente. Cada vez que lo pensaba, una tristeza profunda la envolvía, como si un gran vacío se abriera en su corazón, uno que nada podía llenar. Cada noche se sumía en pensamientos interminables, preguntándose cómo sería si se reencontraran. ¿Aún quedaba alguna oportunidad para su amor? Los recuerdos de él la perseguían constantemente. Cada vez que estaba sola, su mente volvía a esos largos diálogos nocturnos, a las veces que compartieron sueños, a las sonrisas felices, a los abrazos cálidos que alguna vez había sentido. Esos momentos se habían convertido en una parte inseparable de su vida. Pero ahora todo eso solo existía en su memoria. Lo que fue ya no podía repetirse. Recordaba su risa, como siempre la hacía sentir especial, la forma en que la miraba con unos ojos llenos de amor, como si el mundo entero fuera solo para ellos dos. Sin embargo, ahora todo había cambiado. Kwang ya no estaba allí. Ya no estaba a su lado para brindarle la paz cada vez que lo pensaba. Ya no escuchaba su voz todos los días, ni sentía el calor de sus abrazos.
Cada mañana Linda despertaba con una sensación de vacío, como si hubiera perdido una parte importante de sí misma. Todo a su alrededor continuaba igual que siempre, pero el recuerdo de Kwang nunca dejaba de estar presente. Sentía que vivía en un mundo diferente donde todo era más difuso, donde faltaba algo esencial. A veces Linda se preguntaba si era demasiado débil por no poder olvidarlo. Otras veces se culpaba a sí misma pensando que debería ser más fuerte, que no debería dejar que los recuerdos de Kwang dominaran su vida de esa manera. Pero luego se consueló a sí misma pensando que la nostalgia es parte del amor. Si no existiera la añoranza, ¿sería el amor realmente tan profundo y genuino? Linda no sabía qué le depararía el futuro. Si algún día se reencontrarían, si su amor podría resurgir. Pero lo que sí sabía con certeza era que pasara lo que pasara, los recuerdos de Kwang siempre estarían en su corazón. Eran recuerdos valiosos, momentos que nunca olvidaría sin importar cuán rápido pasara el tiempo. Y aunque estuvieran separados, siempre habría un rincón en su corazón reservado solo para él como una parte indispensable de su vida. La vida seguía su curso, pero Linda sabía que cada día lo recordaría. Y esperaba que algún día tuvieran la oportunidad de encontrarse nuevamente. Hasta entonces, solo podía aferrarse a los recuerdos hermosos de él en su corazón como una memoria dulce que jamás se desvanecería. Linda aún recuerda con claridad cada momento de aquella noche iluminada por la luna. La noche en que Kwang tomó su mano y caminaron juntos por el sendero de tierra que los llevaba hacia la orilla del río. La luna brillaba intensamente, reflejándose en el agua como un espejo, haciendo que sus sueños compartidos parecieran reales. Kwang le habló de sus planes a futuro, de esos deseos sencillos que ambos habían soñado. Habló de una casita tranquila y rodeada de campos con un jardín lleno de flores frente a la puerta, donde pasarían las mañanas cuidando su pequeño rincón de paz. También le habló de las noches reunidos alrededor de la mesa, compartiendo alegrías y penas, hablando de todo lo vivido durante el día. En ese momento Linda creyó con todo su ser que esos sueños se harían realidad. Esa felicidad que Kwang le prometió parecía estar a solo un paso. Cada palabra que él decía era como una promesa firme, un compromiso de que juntos construirían ese futuro. Linda sonrió con el corazón lleno de amor y esperanza. Pero ahora todo lo que queda son promesas incumplidas, sueños que aún no se han materializado. Kwang ya no está con ella y aquellos planes que compartieron se han convertido en recuerdos tristes. Linda sabe que está enfrentando una realidad difícil de aceptar. El camino de espera que tiene por delante será largo y doloroso. Hay días en los que se siente agotada y quiere rendirse. El recuerdo de Kwang es como una herida que no cicatriza, un dolor constante, que la acompaña cada vez que lo piensa. En las noches solitarias, los recuerdos de los momentos felices que vivieron juntos la inundan y la soledad crece en su corazón. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, Linda guarda una chispa de esperanza. A pesar de que cada día es una lucha con la añoranza, sigue creyendo que algún día Kwang regresará. Cree en los sueños que compartieron y espera que algún día cercano todo vuelva a ser como antes. Se imagina a sí misma sentada junto a él bajo la luz de la luna, compartiendo historias, hablando de lo que ha pasado durante el tiempo de separación. Tal vez las cosas ya no sean como antes, pero Linda confía en que su amor los ayudará a superar cualquier desafío. Fuera, la luna sigue brillando como una vieja amiga, iluminando con suavidad el espacio a su alrededor. Las hojas y las flores en el jardín parecen abrazadas por la luz lunar, creando una escena tranquila y serena. Linda está junto a la ventana mirando hacia afuera y una leve sonrisa se dibuja en su rostro. Se dice a sí misma, mientras siga habiendo amor, siempre habrá espera. Aunque el tiempo pase, aunque enfrente obstáculos, mientras el amor siga presente, ella seguirá esperando, porque sabe que el amor verdadero siempre encontrará su camino de regreso por largo que sea el tiempo.